Bueno, vamos a ver aquí la clase. Ya les comparto el PowerPoint. Bien, la clase pasada habíamos quedado en los elementos básicos del lenguaje visual y dijimos que también están los signos visuales básicos, digamos, de este grupo general están los signos visuales básicos del lenguaje visual y después también tenemos los elementos de formación y relación básicos del lenguaje visual. Entonces, hoy vamos a ver los elementos de formación y relación. Los elementos de formación y relación se basan tanto en la configuración u organización de las formas como sus conexiones, partiendo de las composiciones básicas. Tenemos entre ellas el equilibrio, la escala, la posición, la dirección y el espacio. El equilibrio. El equilibrio se trata de cuando todas las partes deben distribuirse de tal manera que la estructura total, la forma resultante, sea equilibrada. El equilibrio provee la estabilidad a la forma visual. Cuando fuerzas encontradas ejercen su tensión propia, es un contrapeso que da reposo entre ellas y las compensa mutuamente proveyendo de serenidad al conjunto. Que una composición sea equilibrada no tiene que ver netamente con que sea súper simétrica, ¿no? Sino que tiene que ver con que la pieza y la composición sea armónica, es decir, de una sensación de armonía total en que las partes de esta composición sean un todo conjunto, ¿no? Esto no quiere decir, como les decía recién, que sea netamente simétrica, sino que sea una pieza, una composición armónica. En este caso, sí tenemos un ejemplo que es sobre simetría y que es equilibrado porque utiliza ese factor, ¿sí? Podemos ver en este ejemplo que es simétrico, es equilibrado, si bien usa como recurso la simetría que hace que la composición sea igual de ambos lados, ¿no? Si bien tenemos dos fotografías distintas, el conjunto de ambas compone una figura geométrica exacta, es decir, el círculo, y vemos que la composición de ambos lados es igual, ¿no? Y esto la hace ver equilibrada, porque para que una composición sea equilibrada, se pueden utilizar muchas formas, ¿no? Pero una de ellas es la simetría, que también logra mucho equilibrio. Después tenemos la escala. Llamamos escala a la propiedad que tienen todos los elementos visuales para influenciarse, modificarse y relacionarse los unos a los otros. Las distancias de observación modifican las formas o las alteran, pero las relaciones entre un objeto y su alrededor pueden gobernarse mediante el control de la escala. Después tenemos un ejemplo de escala, ¿sí? Donde vemos que se utiliza la escala para relacionar los elementos y dar una sensación, ¿sí? De
jerarquía entre los números, porque tenemos el 6 adelante en un tamaño mucho más superior que los números que tenemos por detrás, los números o las letras que tenemos por detrás. Entonces, el 6 se encuentra imponente entre los demás números o letras por el tamaño que se le dio en la composición, ¿sí? Después también tenemos otro elemento de relación, es la posición. Todas las formas tienen una ubicación en nuestra acción de ver y entablan con el fondo cierta relación de fuerza. Si una forma se sitúa en el centro del campo visual, allí todas las fuerzas se equilibran. Simetría provee un centro de gravedad constante que es fácilmente capturable por el ojo, mientras que la simetría no nos facilita obtener este centro de estabilidad, pero su valor reside en la propiedad de atraernos debido al vértigo que ofrece su equilibrio inestable. Es decir, según cómo estén posicionados los elementos dentro de la composición, según la posición que tengan, ¿sí?, dentro del campo visual, eh, van a generarnos distintas sensaciones, ¿sí? Si está todo posicionado en el centro, como dice acá, nos van a generar una sensación de equilibrio, ¿sí? Pero también eh, si están dispuestas de otra forma, según la forma en que se encuentren los elementos, también nos puede dar esta sensación de vértigo. Acá, por ejemplo, tenemos un afiche donde, nos, donde se aplicaría, ¿no?, la sensación de gravedad en la pieza, ¿no? De cómo vemos que, como si estas partes de la B larga, ¿no?, que deberían estar dispuestas como conocemos esta letra, están al ras de, del límite del campo visual, ¿sí?, en la parte inferior. ¿Esto qué hace? Nos da la sensación eh, de que han bajado hasta allí por la gravedad misma, ¿no?, estas piezas. Entonces nos producen una sensación de vértigo o de tensión porque no se encuentran posicionadas donde nuestra mente conoce que está posicionada esta parte de la B larga, ¿no? Entonces nos genera una sensación de tensión, de vértigo, porque las piezas están eh, donde no deberían estar. Luego tenemos el elemento de relación, que es la dirección, ¿sí? La dirección está delimitada por las relaciones visuales establecidas entre las imágenes del plano gráfico y los límites de ese plano. Estos márgenes constituyen los nuevos eje horizontal y vertical a partir de los cuales entablamos la nueva dirección. La dirección que asume una unidad óptica en el campo de base de la organización visual produce una experiencia diferente. Esos movimientos o tensiones de las respectivas unidades y su relación con las restantes moldean el espacio visual e influencian a las unidades mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que según la dirección en que estén colocados los elementos o la dirección que sigan los elementos, nuestra psiquis o nuestra vista va a percibir, ¿no?, según cómo estén alineados los elementos, que se dirigen todos en una misma dirección. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde en la sombra de este personaje, ¿sí?, Em, vemos como esta palabra, blame, que es culpa, ¿sí?, se dirige hacia el personaje que se encuentra en la puerta
¿sí? Y acá al principio podemos ver unos pies de, suponemos, alguna víctima, y podemos ver cómo toda la palabra, por la dirección que tiene, apunta hacia un personaje, ¿sí? Que está dispuesto en la puerta. Esto nos hace pensar que por la dirección de la palabra culpa en inglés, el culpable, ¿no? Es este que se encuentra al final del pasillo o de la puerta. Entonces, la dirección de los elementos, el elemento, ¿sí? Principal que se lleva la atención. También tenemos como elemento de relación el espacio. El espacio es la relación entre la posición de los cuerpos, por consiguiente, la creación espacial es la creación de relaciones entre las posiciones de los cuerpos o volúmenes. Las relaciones de forma, de color, de distancia, de tamaño y de textura de los cuerpos, el juego de volúmenes, de transparencia, de luces, de sombras y de movimientos, todos son elementos de la organización formal que contribuyen a nuestra percepción del espacio, ¿sí? Entonces, el tamaño, la textura, la distancia de los elementos nos va a generar una sensación de espacio según cómo estén dispuestos. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de un afiche que nos da la sensación de que el espacio, ¿sí? En el que se encuentran estos elementos que son letras, es acotado, es reducido, porque podemos ver las letras amontonadas unas sobre otras, ¿sí? Como si esto nos diera la sensación de que hay poco espacio, ¿sí? Por eso las letras están superpuestas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los elementos, el tamaño, la posición y la dirección de los elementos, da cuenta, ¿sí? Del espacio que puede haber o no en el campo visual. Si se relacionan de esta forma, pueden dar cuenta de cuánto espacio hay, si es amplio, si es reducido, ¿sí? Después tenemos, vamos a empezar a ver un poco lo que es composición en el plano. La clase siguiente vamos a empezar a ver cómo podemos jerarquizar los elementos dentro de la composición y con qué elementos o relaciones podemos lograr esa jerarquización. Entonces, la composición en el plano. ¿Qué es la composición? La composición de un diseño es adecuar distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual, ¿sí? Dentro de un espacio visual que previamente habremos seleccionado, combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para transmitir un mensaje claro a los receptores del mensaje. Entonces, al diseño podemos darle dos definiciones de composición. La disposición de elementos diversos para expresar decorativamente una sensación y dos, crear un todo satisfactorio presente que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta. Es decir, ¿de qué trata componer en el plano visual, en la composición, ¿sí? Componer trata de organizar los elementos de tal forma, no solo que sea funcional, sino que sea armónico, ¿sí? Y dar una sensación de lo que queremos comunicar, ¿sí? Entonces, ¿por qué componemos?
Todo mensaje en el diseño gráfico se elabora siempre por medio de una combinación coherente y estudiada previamente de los elementos visuales con los que hayamos decidido trabajar. Es decir, todo esto que estamos aprendiendo sobre teoría, sobre cómo se disponen los elementos, ¿sí? Es necesario saberlo porque así, según el cliente o el propósito o el objetivo que tengamos a la hora de componer una pieza gráfica, lo vamos a lograr a través de la utilización de estos elementos y la forma en que los relacionemos para transmitir eso que queremos que el público, los clientes o los espectadores de nuestras composiciones gráficas entiendan lo que nosotros queremos decirles, ¿sí? A través de las imágenes y los elementos visuales. El diseño se deberá ordenar en una estructura coherente y dentro de los parámetros de la simetría en la disposición de los distintos elementos. El diseñador debe tener siempre presente que cada elemento de la composición en función de la ubicación, dimensión o protagonismo que le asignemos experimenta pequeñas variaciones en su significado. Por tanto, es muy importante la posición que se le da a cada uno de los elementos y encontrar el equilibrio formal entre todos ellos. Por eso siempre decimos que es importante la forma en que los vamos a organizar. No tiene que ser una organización arbitraria de los elementos sobre el campo visual, porque eso va a hablar y dar cuenta de lo que queremos transmitir. Y si no transmitimos de una forma armónica a través de la imagen, el mensaje no se va a poder transmitir, no va a poder ser interpretado por quien lo observe, ¿sí? O por quien lo aprecie, y no se va a cumplir el objetivo principal que tenemos como diseñadores de comunicar, ¿sí? De comunicar algo. ¿Qué sucede? Sí, en una composición debemos buscar siempre la máxima eficacia comunicativa, impactar visualmente al público receptor de nuestro mensaje. Realmente no existe una norma específica que nos asegure el éxito de nuestra composición, pero sí unas pautas que si se conocen pueden hacer más eficaz nuestro mensaje. Por ejemplo, algunos de los elementos van a ser más o menos pesados en una determinada composición dependiendo de la ubicación que les asignemos y en función de los elementos que lo rodean. Es decir, si bien estas normas que vamos conociendo se pueden romper, se pueden alterar, pero es necesario que las conozcamos y que si las transgredimos, ¿sí? Que sea con una argumentación, con un propósito. Pero estas normas que vamos conociendo, como las de la Gestalt y los elementos básicos visuales y la forma en que se relacionan dentro del campo visual, es necesario conocerlo para poder transmitir de verdad lo que queremos decir y comunicar de verdad lo que queremos comunicar y lograr ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la forma en que posicionemos los elementos. Los situados a la derecha del área tienen un mayor peso visual y dan sensación de proyección y avance en la composición. Por contrario, los elementos situados a la izquierda retrotraen la composición y dan una sensación de ligereza visual más acentuada según nos vayamos acercando al margen izquierdo de nuestra página. ¿Por qué sucede esto? Porque para nuestra psiquis, ¿sí? Occidental, eh, nosotros leemos ¿sí? De izquierda a derecha. Por ende, ¿qué va a suceder? Los elementos que estén colocados de izquierda a derecha, es decir, que comiencen ubicados en la izquierda, donde nuestra vista se dirige
automáticamente porque esto sucede por nuestra cultura, ¿no? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, si las cosas, los elementos, ya sean las tipografías o las formas, están dispuestas desde el lado izquierdo, nuestra psiquis, nuestra percepción, lo va a hacer de forma, ¿sí?, ligera e inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos respetando nuestra forma de lectura natural. Entonces no nos va a generar mucha tensión comenzar a observar algo desde el lado izquierdo. Esto, al contrario, ¿qué sucede? Cuando un elemento, una letra, ¿sí?, está posicionada sobre el lado derecho, ¿sí?, de la composición del campo visual, nos genera más tensión visual. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás dispuesta naturalmente como nosotros la observaríamos o la apreciaríamos. Es decir, tiene un ejemplo al lado, acá en el Power, donde podemos ver una hoja membretada, donde tenemos una H colocada en la esquina derecha, que nos genera una sensación de tensión, es decir, eh, ¿por qué? Porque vamos hacia la derecha, entonces la percepción, claro que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro tarda más en percibirlo si está en una posición antinatural a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y genera una sensación de tensión porque está dispuesta del lado derecho con el espacio izquierdo vacío y está suspendida, ¿sí?, en la esquina superior derecha, lo que también da una sensación de tensión porque no está en reposo sobre ninguna superficie. Y después tenemos el ejemplo de si algo está colocado en la parte superior o inferior de la composición, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La parte superior de la composición es la que posee mayor ligereza visual. En esta parte el peso de los elementos es mínimo, al verse equilibrado por la zona inferior de la página. Por el contrario, en el borde inferior nos encontraremos que los elementos que ubiquemos tendrán un mayor peso. Porque decíamos recién, los elementos que están en la parte superior generan más tensión visual, pero también menos peso visual. No es lo mismo tensión visual que peso visual, ¿sí? Cuando hablamos de tensión es que generan mayor atención, ¿sí?, que dirigen eh, nuestra atención a ese elemento. Y cuando hablamos de peso visual, hablamos de que tiene la sensación de que es más pesado por como si habláramos de este carácter de gravedad que podría tener un elemento porque está en la parte inferior y por ende podríamos suponer que es más pesado, ¿sí? Porque está en reposo en el límite inferior de la composición. Entonces, por eso, cuando está en la parte superior de la composición, nos da la sensación de que está suspendido, ¿sí?, en el aire porque no está reposando sobre ninguna superficie. Y nos da la sensación de ligereza visual, de peso visual ligero. ¿Por qué? Porque está suspendido, nos da la sensación de que está suspendido. Por ende, todos los elementos que se encuentren en el borde inferior del campo visual, ¿sí?, como en esta hoja que tenemos ese bloque negro donde tenemos texto adentro, nos da la sensación de ser más pesado porque está en reposo sobre el límite inferior de la composición, ¿sí? Y esto sería la última placa. La clase que viene vamos a ver la forma en que podemos
jerarquizar los elementos para que podamos, digamos, la forma en que podemos jerarquizar los elementos según la importancia que le queremos dar a cada uno. Ahora les voy a mostrar un video. No conseguí un video donde hable o de varios ejemplos, sí, de la, de los elementos de relación, pero vamos a ver de vuelta un poco mejor explicado de qué tratan los elementos básicos visuales del diseño, ¿sí? Les comparto pantalla y pueden ver. Fundamentos del diseño. Los fundamentos del diseño son la base de todos los medios visuales. Están en el arte, el diseño web e incluso en pequeños detalles como en las tipografías. Pero A ver, lo vamos a poner de vuelta porque está un poco.
Los fundamentos del diseño son la base de todos los medios visuales. Están en el arte, el diseño web e incluso en pequeños detalles como las tipografías. Pero, ¿qué tienen en común estos sencillamente algunos elementos básicos? Voy a ver si puedo partir del celular.
Me decían que no se escuchaba, así que ya les voy a pasar, cuando pase el material por el grupo de WhatsApp, igualmente les voy a pasar este video para que, si bien tenía los subtítulos y pueden ir leyendo, lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp también, con el PDF, para que lo puedan ver de nuevo con sonido. Y bueno, básicamente eso, la clase que viene, vamos a empezar a ver lo que es jerarquía, para ver cómo disponemos los elementos y cómo les damos mayor importancia, es decir, qué se va a ir leyendo primero según la forma en que lo dispongamos y los elementos que utilicemos, ¿sí? Esta jerarquía se puede dar, por tanto, por el tamaño que utilicemos, las fuentes o los elementos, la forma en que estén dispuestos en la composición y también los colores ayudan a dar énfasis, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver todos esos elementos y según la forma en que los utilicemos, podemos dar énfasis o importancia a ciertos elementos para que nuestra vista vaya haciendo un recorrido visual de lo más importante, ¿sí? Hasta lo que tiene menos eh, importancia o énfasis en la composición. Entonces, de esta manera, guiamos al espectador a ir desde lo más importante o lo más llamativo hasta lo mínimo. Em, ¿Esto qué nos da? Si nosotros sabemos jugar con los contrastes de elementos, jerarquizar bien estos elementos en la composición, vamos a guiar al espectador de la forma en que nosotros queremos que vaya visualizando e interpretando la composición, ¿sí? Em, y eso es fundamental. Por ejemplo, vieron las páginas de diarios o revistas o artículos, que está más grande. Primero el título principal, después tenemos em, el subtítulo, que tiene quiere llamar la atención, pero no tanto como el título, y después ya tenemos el bloque de texto normal, ¿sí? Y entonces esto lo enfatizamos, o si tenemos una composición gráfica donde queremos dar información, siempre lo más importante o va a estar más grande o va a estar resaltado con un color, ¿sí? O la letra en vez de estar normal, tal vez está en negrita, ¿sí? Estas son las formas en que tenemos de jerarquizar o darle énfasis a los elementos según cómo queremos que los vaya percibiendo el espectador. Y estas son todas las herramientas que nos van a servir a la hora de componer una pieza, ¿sí? La manera de hacer más funcionar una pieza y realmente lograr esta sensación de armonía en una composición gráfica, lo primordial es usar una buena jerarquía, ¿no? Para que el espectador vaya haciendo un recorrido visual por la información que queremos y no sea redundante, no sea molesto, no sea una composición donde haya elementos de más y que molesten visualmente al espectador, sino que vayamos al punto de comunicar lo que queremos de la forma más simple que podamos y organizado de la forma más correcta posible, ¿sí? Para comunicar exactamente lo que queremos decir. Por eso, una de las partes más importantes del diseño es la jerarquía de los elementos en la composición gráfica. Eso vamos a ver la clase que viene. Ya les voy a pasar el material de esta clase por el grupo de WhatsApp y también el video que no se pudo escuchar. Así que bueno, espero que tengan un buen fin de semana y la clase para los que no pudieron verla queda grabada en la plataforma y pueden ver la clase cuantas veces quieran. Hasta luego, tengan un buen fin de